Maya Wilson estaba en lo profundo del bosque de Washington, recogiendo muestras de plantas cuando tropezó con una pequeña casa de madera anidada entre pinos antiguos. Demasiado pequeña para que cualquier persona entrara, su artesanía parecía extrañamente fuera de lugar. Siguiendo un camino oculto, descubrió más estructuras en miniatura, cada una más desgastada que la anterior. Cuando se acercó a la reunión en el borde del bosque, la explicación de los ancianos sobre las pequeñas casas la dejó paralizada por la incredulidad. El aire otoñal transportaba un fresco escalofrío, mientras Maya Wilson se abría paso a través del denso bosque del Washington rural. A los 29 años, había pasado los últimos 3 años como botánica para un grupo local de conservación ambiental. Su tarea actual involucraba mapear especies de plantas nativas en este tramo de naturaleza que limitaba con varias grandes propiedades agrícolas. Los datos que recopilaba podrían potencialmente prevenir una mayor expansión agrícola en estos antiguos bosques. Maya anotó cuidadosamente la ubicación de una especie rara de helecho en su tableta digital. La mañana que había sido productiva, arrojando varios descubrimientos importantes para su estudio de biodiversidad. Pero a medida que el sol de la tarde se filtraba a través del dosel, se encontró aventurándose más profundamente en el bosque de lo que había planeado. La maleza se volvió más espesa mientras avanzaba, atraída por la diversidad de vida vegetal. Mientras se agachaba bajo una rama baja, Maya de repente se encontró en un pequeño claro que no había esperado. La luz del sol se filtraba sin obstrucciones, iluminando algo inusual en la base de un antiguo pino. Maya se acercó con cautela. Allí, anidada entre las raíces nudosas, se encontraba una pequeña estructura de madera. No era más grande que una caja de zapatos, ciertamente demasiado pequeña para que cualquier persona entrara. A primera vista se parecía a una casa para pájaros, pero su ubicación profunda en el bosque parecía extraña para tal propósito. Se arrodilló para examinarla más de cerca. La estructura estaba bellamente elaborada, con un techo inclinado y detalles intrincados alrededor de una puerta en miniatura. Alguien había tomado un tiempo considerable para construir esta pequeña casa, utilizando técnicas que Maya no reconocía de las artesanías locales del bosque. La rodeó lentamente, notando cómo se orientaba precisamente hacia el este, hacia el sol naciente. Su construcción con tablas ordinarias mostraba trabajo manual hábil, no producido en masa, sino creado con amor. ¿Era esto algún tipo de refugio para la vida silvestre?, se preguntó Maya. ¿Pero por qué construir algo tan elaborado? ¿Y por qué colocarlo tan profundo en el bosque donde pocas personas lo verían jamás? La pequeña puerta estaba ligeramente entreabierta, y Maya se inclinó más cerca, tratando de mirar adentro. El interior permaneció oscuro y misterioso, sin revelar nada. Al levantarse, sacudiéndose la tierra de las rodillas, Maya notó algo que había pasado por alto antes. Un estrecho sendero que se alejaba del claro. Era apenas visible, solo una ligera separación en la maleza que la mayoría de los excursionistas pasarían por alto por completo. Su programa de investigación era ajustado y la tarde estaba menguando, pero algo sobre la misteriosa estructura despertó su curiosidad. Maya revisó su GPS para marcar su ubicación. Luego comenzó a seguir el tenue sendero más profundo en el bosque. El camino serpenteaba entre árboles altos, ocasionalmente desapareciendo por completo antes de reaparecer unos metros más adelante. Después de unos 10 minutos de cuidadoso seguimiento, Maya emergió en otra pequeña abertura entre los árboles. Allí, parcialmente oculta por helechos, se encontraba una segunda casa diminuta.
Esta parecía aún más pequeña que la primera y considerablemente más antigua, su madera plateada por la edad y el clima. A diferencia de la primera estructura, esta mostraba signos de atención reciente. La tierra a su alrededor había sido recién volteada, y lo que parecían pequeñas ofrendas de frutas y flores yacían en su entrada. Maya se agachó para examinar la vivienda en miniatura. La artesanía se asemejaba a la de la primera casa, pero los elementos de diseño sugerían que había sido construida por diferentes manos, quizás años antes. Un patrón estaba emergiendo que desconcertaba a la botánica. ¿Eran estas estructuras parte de algún esfuerzo de conservación de la vida silvestre del que no había oído hablar? Mientras estudiaba la pequeña casa, Maya no podía sacudirse la inquietante sensación de estar siendo observada. Miró por encima de su hombro varias veces, pero el bosque permaneció silencioso, excepto por los cantos de pájaros y el viento susurrando a través del dosel. Aún así, la sensación persistía, haciendo que los pelos de sus brazos se erizaran a pesar de la cálida tarde. Maya se puso de pie, decidiendo que podría ser mejor regresar a su sitio de investigación. Pero justo cuando se preparaba para irse, un débil sonido llegó a sus oídos. Música flotando a través de los árboles. La melodía era desconocida, acompañada por voces elevadas en lo que sonaba como una celebración. La curiosidad venció a la precaución mientras Maya seguía los sonidos. Después de varios minutos de cuidadosa navegación a través de la densa maleza, llegó al borde del bosque. Más allá de la línea de árboles, un gran claro se abría para revelar lo que parecía ser una reunión de unas 40 personas. Habían instalado mesas cargadas de comida y decoraciones coloridas colgaban de postes alrededor del perímetro. Maya permaneció oculta entre los árboles, observando la escena. La reunión parecía ser algún tipo de festival o ceremonia. Los ancianos dirigían los procedimientos mientras los niños corrían, claramente emocionados de participar. La música venía de un pequeño grupo tocando instrumentos tradicionales que Maya no reconocía. A medida que el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, la atmósfera de la reunión cambió. La música se volvió más solemne y los participantes formaron una procesión. Maya observó cómo se organizaban en una línea y comenzaban a moverse, directamente hacia el bosque donde ella estaba, en dirección a las pequeñas casas que había descubierto. Maya retrocedió, insegura de si retirarse o dar a conocer su presencia. Antes de que pudiera decidir, uno de los ancianos, una mujer de cabello gris con un porte digno, notó que estaba parada al borde de los árboles. En lugar de parecer alarmada, la mujer sonrió cálidamente y le hizo un gesto a Maya para que se acercara. Con vacilación, Maya salió del borde del bosque. La procesión se detuvo, pero nadie pareció molesto por su presencia. Varias personas asintieron en señal de saludo mientras se acercaba. Al frente del grupo, la mujer anciana la esperaba. Cerca de la anciana estaba un hombre más joven, hablando con un grupo de niños. Estaba explicando algo sobre un guardián que había protegido a sus familias desde que sus abuelos llegaron por primera vez a estas granjas. Describió cómo construyeron las pequeñas casas para honrar a un espíritu del bosque, siguiendo tradiciones que sus antepasados habían practicado en Tailandia. Estas pequeñas viviendas daban al guardián lugares para descansar mientras vigilaba sus cultivos y familias. Maya escuchó fascinada mientras las piezas comenzaban a encajar. Estas no eran casas para pájaros o refugios para la vida silvestre. Eran casas de espíritus, parte de una tradición cultural que nunca había encontrado antes. Una mujer bien vestida se separó del grupo y se acercó a Maya con la mano extendida.
Se presentó como Sirin Ellis y preguntó si Maya era la científica del grupo de conservación del que habían oído hablar. Maya asintió, explicando su proyecto de investigación y cómo había tropezado con las pequeñas casas mientras recogía muestras de plantas. Mientras hablaban, un hombre alto con ropa de trabajo se unió a ellas. Se presentó como John Ellis, explicando que era dueño de Evergreen Valley Farm, que limitaba con el bosque. Su amable sonrisa puso a Maya a gusto mientras le preguntaba qué pensaba de su pequeño secreto cultural. John explicó que cuando se casó con Sirin hace 15 años, sabía poco sobre su herencia tailandesa. Pero a medida que trabajadores de su comunidad vinieron a ayudar en la granja, aprendió sobre la importancia de sus tradiciones. Estos empleados se habían convertido como en familia a lo largo de los años. Cuando Sirin sugirió reservar esta parte del bosque para sus casas de espíritus, pareció lo natural. Maya estaba asombrada. Lo que había comenzado como un descubrimiento misterioso había revelado algo hermoso, cómo las personas llevan sus conexiones espirituales a través de océanos y generaciones. Estas pequeñas casas representaban un puente entre mundos, permitiendo a las familias inmigrantes honrar sus tradiciones ancestrales mientras construían nuevas vidas en América. Sirin invitó a Maya a unirse a su procesión a las casas de espíritus. Mientras caminaban de regreso al bosque, Sirin explicó cuán importante era transmitir estas tradiciones a los niños nacidos en América, que de otra manera podrían perder contacto con su herencia. La ceremonia anual de bendición que estaban realizando hoy había sido practicada por sus familias durante generaciones en Tailandia y ahora continuaba en los bosques de Washington. Cuando llegaron a la primera casa de espíritus que Maya había descubierto, los ancianos dirigieron oraciones mientras los niños colocaban pequeñas ofrendas de comida y flores. Maya observó en silencio respetuoso, conmovida por la reverencia con la que atendían la pequeña vivienda. Esto no era superstición, sino una profunda expresión de identidad cultural y conexión espiritual con el mundo natural. Lo que inicialmente le había parecido extraño y misterioso a Maya, ahora tenía perfecto sentido. Las pequeñas casas no eran rarezas abandonadas, sino vínculos preciados con una tradición viva. Se mantenían como recordatorios de que los bosques no son solo tesoros ecológicos, sino también espacios sagrados donde las culturas humanas encuentran significado y conexión. A medida que la ceremonia concluía y el grupo se preparaba para regresar al claro, Maya se encontró mirando el bosque de manera diferente. Su comprensión científica de la biodiversidad había sido enriquecida por este vistazo a la diversidad cultural. Ambas eran partes esenciales del paisaje que estaba trabajando para proteger. Esa noche, mientras Maya se unía a la familia Ellis y sus trabajadores para un festín celebrando su herencia, reflexionó sobre cuán fácilmente podemos malinterpretar lo que no entendemos. Su investigación botánica continuaría, pero ahora con una apreciación más profunda por las historias humanas entrelazadas con la historia natural del bosque. ¿Alguna vez has descubierto algo misterioso que resultó tener un hermoso significado cultural que nunca esperaste?